Hola y bienvenidos al curso de Naked Swing Trading. Como vimos, el objetivo del curso va a ser enseñar un método simple y efectivo para poder ir a favor de la tendencia macro, de la tendencia general y obtener entradas con bajo riesgo y alto beneficio. Es un método que al ser swing, al ser en gráficos de gran marco temporal, va a ser un método que va a tener cero estrés. Con unas poquitas horas al día vamos a poder analizar y ver en qué punto está ese swing que estamos preparando. Van a ser análisis rápidos, van a ser un método simple que nos permitirá hacer análisis muy rápidos y saber dónde vamos. Y como perfeccionamiento vamos a ver la capacidad, vamos a desarrollar la capacidad de agarrar swings, de agarrar trades de muchos feed con stop reducidos. Todo eso lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Este curso va a estar desarrollado en varios puntos. El primero va a ser la base del sistema, va a ser la teoría. Se necesita de esta teoría para comprender por qué se opera así. Todo tiene sentido cuando se sabe la teoría y es importante tener una base y un conocimiento que luego desarrollaremos cuando entremos en la parte práctica. Después de ver esa base del sistema, en la que veremos sobre todo las tres bases en que está basado, en tres sistemas que está basado este método, vamos a hablar un poquito de estructura de mercado, también vamos a hablar de Fibonacci, de cómo usarlo, de cómo utilizar esa herramienta a nuestro favor. Y posterior a toda la teoría, vamos a juntar el puzzle, vamos a ver las confluencias, vamos a ver cómo utilizar todo a nuestro favor para estar el máximo del tiempo en la dirección correcta. Después de ver todo esto, vamos a meternos con ejemplos en cómo ese método ha funcionado en el pasado. Vamos a ver cómo hemos estado desarrollando, cómo yo mismo he estado agarrando este tipo de swings y por qué. Después de ver todo esto, vamos a pasar a materia, vamos a pasar a analizar en directo, a ver futuros movimientos, a ver el par, cada par, en qué punto está. De todo lo que hemos visto lo pondremos en juego y vamos a enseñar a analizar, a cómo hay que analizar con este método. Y por último voy a dar unos tips que creo que son importantes y que hay que tener en cuenta. Pues bien, vamos a pasar. Como digo, esta base, la base del método, está en la teoría de Dow. Ahora veremos quién es Dow, quién fue Dow. Después tiene una pequeña base de Elliott, de las ondas de Elliott, porque el precio, como saben, no mueve en una dirección solo, sino que avanza, retrocede, con impulsos y retrocesos. Vamos a ver Wyckoff. A muchos les sonará, a muchos no. Para mí es una gran base, tiene mucha fuerza en este método, esta parte de Wyckoff, en el cual Wyckoff cree en la acumulación y la distribución en función de la oferta y la demanda, de lo que quiere las grandes manos, las manos fuertes del mercado. Y para mí eso es muy importante, la teoría de la manipulación. Posterior vamos a ver estructuras de mercado. Cómo encontrar estructuras de mercados y puntos fuertes y por qué son esos puntos fuertes. ¿Por qué existen esos puntos? ¿Por qué el precio reacciona a ciertas zonas? Y por último vamos a ver Fibonacci, lo dicho, vamos a ver Fibonacci, vamos a ver cómo usarlo, vamos a ver cómo utilizar esta herramienta a nuestro favor. Bien, la teoría de Dow. ¿Quién es Dow? Bueno, Dow fue el precursor del análisis técnico. Este hombre vivió desde mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, más o menos. Este hombre fue una persona muy importante en el mundo del trading, en el mundo de la bolsa, de los mercados bursátiles. Ya fue precursor en todo, incluso escribió un diario en el Wall Street Journal que publicó un montón de estudios y gráficos y siempre basado principalmente en los movimientos del precio y las tendencias que forman. Luego toda su obra fue recopilada en editoriales y actualmente se conoce con el nombre de la teoría de Dow, ¿vale? Esta teoría de que los precios de los mercados se mueven formando tres tendencias, primaria, secundaria y menor, en el cual la tendencia primaria,
dice que su duración es de más de un año, entre 1 y 3 años, pero que podría variar en algunos casos. Pero siempre teniendo en cuenta que va a haber una dirección principal durante un largo periodo de tiempo, lo que llamamos tendencia. Luego tenemos una tendencia secundaria que suele durar entre 3 semanas y 3 meses, durante el cual el precio se mueve dentro de la tendencia primaria, pero va en contra de ella. Lo que tendríamos aquí sería un impulso general, una tendencia general, y las tendencias secundarias serían los retrocesos dentro de esa tendencia. Es mucho más volátil que esta y son simplemente eso, correcciones de la tendencia principal. Por último tenemos una tendencia menor. La tendencia menor se define como un movimiento menor de 3 semanas, eso cree él, que se mueve dentro de la tendencia secundaria y sus movimientos van en contra de ella, es decir, van a favor de la tendencia principal. El aspecto más importante en este principio es entender qué es una tendencia e identificar su dirección para hacer trading a favor de ella y no ir contra ella. Dow aquí lo que hace es establecer el concepto de largo, medio y corto plazo. A la vez nos enseña su observación de que el mercado tiende a moverse en una dirección general, en una tendencia, no lo hace en una línea recta, ya que tiene movimientos menores contrarios a ella, tiene correcciones. Tiene 6 principios. Los principios de que el precio lo refleja todo, es decir, el análisis técnico sin más, es decir, todo se puede predecir en función de lo que ya ha hecho. De que el precio tiene 3 tendencias del mercado, lo que ya he dicho, la tendencia primaria, secundaria y menor. La principal a año vista, la secundaria, que sería las correcciones de esta, y la menor, ¿vale? Que iría a favor de la tendencia principal. Las 3 fases primarias de las tendencias, que serían unas pequeñas fases de esa misma fase primaria. Luego tiene el principio de confirmación. El volumen de negociación debe confirmar la tendencia. Aquí Dow cree que es muy importante el volumen, porque cree que tras el volumen es lo que va a mover el precio a esa dirección. Y tiene toda la razón. Aquí nosotros con Forex vamos a discernir un poco, porque en Forex el volumen no se puede medir de forma real, ¿vale? Es un mercado que no está regulado. Pero era su principio, porque en aquellos entonces lo que se operaba eran acciones en índices. La tendencia está vigente hasta su sustitución por otra tendencia opuesta. Y este es el punto más difícil, obviamente, porque el cambio de tendencia se suele reaccionar a él, no se suele predecir con exactitud cuándo se produce. Ese es un punto clave. Salir exactamente en el mejor punto de la tendencia en la que ibas es difícil. ¿Okay? Pero bueno, estos son sus 6 principios, los 6 principios de Dow. Lo dicho, Dow creía que a tenor de lo que está sucediendo en el gráfico podemos anticiparnos al futuro movimiento. Análisis técnico. Es el precursor de análisis técnico, es la primera persona que se conoce que implementó esto. El mercado tiene 3 tendencias, primaria, secundaria y menor, el que la asemeja a la marea en general, la gran marea, todo el mar. Luego tenía las olas que van adelante y atrás, y luego las ondas del mar, que serían dentro de las olas los retrocesos que va haciendo para volver a la playa. Las tendencias principales se desarrollan en 3 fases, bien diferenciadas, y esto es importante. La fase de acumulación, la fase de participación pública y la fase de distribución. Lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, de que son las 3 fases primarias de las tendencias. Teníamos las 3 tendencias, ya lo hemos dicho, y las 3 fases primarias de la tendencia. Y las fases no es más que esto. Acumulación, a ver, me salta una, aquí, primaria, secundaria y menor. Y como decíamos, fase de acumulación, fase de participación pública y fase de distribución. Él creía que había una fase de acumulación en la cual las manos fuertes acumulaban órdenes y atrapaban órdenes de quien no estaba de su lado.
A partir de ahí venía la fase de participación pública, en la cual, tras la euforia y el primer arranque de esa nueva tendencia, de ese nuevo ciclo, entraba la opinión pública tras ver el fuerte movimiento. Y por último, la fase de distribución, donde las manos fuertes soltaban todas sus posiciones. Algo muy importante es que Dow no utilizaba Fibonacci, pero decía que las ondas secundarias medían la mitad, un tercio o dos tercios de la primaria, es decir, que medían el retroceso de Fibonacci 38,2, 50% o 61,8%, para que veáis que, aunque no lo llamaba Fibo, ya él se dio cuenta de que esos retrocesos no eran al azar, sino que tenían cierta medida. La teoría de Dow es la Biblia del análisis técnico, porque es el precursor del mismo, es el primero que empezó a analizar el mercado, a creer que se podía predecir el mercado, a creer que tras los movimientos pasados se podía prever los movimientos futuros y ganar con ellos. Ya comienza a utilizar las fases de una tendencia, a medir retrocesos, etc. Bien, lo dicho. Todo sistema de análisis tiene base en esta teoría. Los análisis técnicos, todos los libros que podéis encontrar van a estar basados en la teoría de Dow. Luego hay multitud de variaciones, patrones, etcétera, pero todo se basa en estas leyes, que esos principios que hemos estado viendo. Ya comenzamos a ver Fibonacci, como lo dicho. No lo llamaba Fibonacci, pero se dio cuenta de que existían patrones de retroceso, el cual normalmente medían un tercio, la mitad o dos tercios del impulso general. Por otro lado, ya empieza a creer que existe fase de acumulación, y la fase de acumulación no es otra cosa que las manos fuertes en el mercado. Los inversores fuertes, los que tras entrar en el mercado van a hacer moverlo por sus grandes posiciones. Creen las tendencias, pero además las cree como distribución de lo acumulado, es decir, en la fase de acumulación acumulamos órdenes y luego las vamos liberando, es decir, recogiendo beneficios en esa tendencia. Entonces distribuimos lo que hemos comprado, empezamos a soltarlo. Distribuirlo no es más que hemos comprado acciones y las empezamos a vender más caro, las distribuimos al retail. Cree posible anticipar los movimientos del mercado por lo ocurrido en el pasado, análisis técnico, y también cree en el ciclo del precio. Está relacionado directamente con la psicología humana. Esto es un concepto muy importante y que ya desde Dow se tiene en cuenta. La psicología humana en el ciclo del precio. ¿Qué pasa por estas etapas? El desarrollo del precio en el tiempo. A ver si se ve. Lo láser. Donde aquí no se tiene en cuenta nada, un precio, pero esto sería la fase de acumulación. Desde aquí da un arranque fuerte tras la acumulación y comienza el marking up, que luego veremos. La etapa esta sería una etapa de caución, claro. Hay escepticismo de que ese arranque sea verdadero. ¿Por qué? Porque no se tenía estudiado esta acumulación. Entonces las personas simplemente tienen dudas y van con caución, van con precaución de si este movimiento será verdadero o no. ¿Qué ocurre? Que el tiempo sigue pasando, el precio sigue creciendo y entonces ya cuando el precio ha dado un arranque muy fuerte decimos, wow, ahora sí, tengo confianza. Se reconoce que hay un crecimiento tras ese precio y entonces las personas entran. A partir de aquí la etapa del miedo se quita y lo que se entra es en avaricia. ¿Por qué? Porque ya entramos con confianza. Ya hemos reconocido que el precio está subiendo con fuerza y no se quieren perder ese fuerte movimiento. Y normalmente aquí entra ya las grandes masas, con convicción, con entusiasmo, con avaricia. Y entramos nuevamente, esto sería muy parecido a una campana de Gauss, entramos en el precio más alto. Nos sumamos a la tendencia en el peor momento, en el ciclo del precio en el peor momento. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Que empieza a caer el precio. Cuando todos han entrado, ya la fase de acumulación ha ido soltando y distribuyendo todas sus posiciones y las ha soltado en el mejor punto.
en el entusiasmo. Aquí acaba la fase de distribución, pero acaban de entrar todos los retail, porque recordemos que el mercado es suma cero. Para que alguien entre, alguien debe salir. Aquí entraron los retail porque salieron las manos fuertes que habían comprado barato. ¿Qué hace el retail? El retail, el precio empieza a caer, pero claro, él también sabe que el precio no solo puede subir, que también puede caer. Y entra en esperanza. Él empieza a creer que tan solo es un retroceso. Él espera, simplemente cree que tiene la razón. A partir de aquí el precio sigue cayendo. Sigue cayendo porque las manos fuertes ya salieron en su momento. Y el precio empieza a entrar en la etapa de la psicología humana del miedo. Lleva más de la mitad de caída, la gente ya su dinero vale la mitad y empiezan a tener miedo, empiezan a entrar en shock, a creer que lo van a perder todo, empiezan a disfrutarse, a soltar todo. Y una vez sueltan todo, lo sueltan a quién? Lo sueltan a las manos fuertes de nuevo, a esos pool, a esa gente que tiene los fondos para volver a comprar barato. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Ya se han quedado sin blanca todos los retail, pero el precio ya está barato otra vez. Es decir, las manos fuertes vuelven a entrar en el ciclo del precio para volver a iniciarlo. Bien, esta es la psicología, la teoría de Dow. O sea, y tiene toda la lógica del mundo. Tenemos una fase de acumulación en la cual las manos fuertes acumulan todo el dinero, todo su capital comprando barato para comenzar una tirada fuerte durante varios meses. A partir de ahí salimos de la acumulación y después de la acumulación entramos en tendencia. En esa tendencia, tarde o temprano, empiezan a sumarse los retail y, bueno, van ganando algo porque la tendencia la pueden haber pillado a la mitad todavía. El precio sigue subiendo y siguen entrando retail y las masas, ya no los pequeños inversores, sino las masas. Cualquiera se entera de que ese precio está subiendo. A partir de ahí, los que han acumulado están distribuyéndole y dándoles. Si compran 100.000 acciones, aquí reparten 50.000, aquí 10.000 más, aquí 20.000 más y aquí se quedan sin nada porque ya el precio se ha agotado. Una vez que ellos se quedan sin nada, la oferta y la demanda es cero. Una vez que la demanda es cero, el precio cae. Pues esta es la psicología de Dow, la teoría de Dow, de su tendencia con la marea principal, las olas y sus ondas del mar. Bien, a partir de aquí, esta sería la teoría de Dow. Hemos visto sus principios, las tres fases que tienen. Algo importante que me gustaría decir es que para ello, para identificar bien con la teoría de Dow y conjugar, es importante el volumen de negociación. Pero lo que ocurre es que el volumen, en el Forex no vamos a poder verlo. El Dow dice que un volumen de negociación elevado es lo necesario para confirmar que se ha iniciado una tendencia. A partir de ahí se desprende que el volumen debe aumentar cuando el precio se mueve. Es decir, entra oferta, entra demanda y para suplir esa demanda el precio empieza a subir. ¿Qué ocurre? Que el precio se empieza a mover en la dirección de la tendencia, pero el volumen empieza a disminuir cuando el precio se mueve en la dirección opuesta, porque realmente el volumen está a favor de la tendencia. El volumen debe aumentar cuando el precio baja y bajar cuando el precio sube si es que estamos en una tendencia bajista, es decir, al contrario. En una tendencia alcista, la razón de que ocurra esto no es más que mostrar la fuerza cuando aumenta el volumen, porque los operadores están dispuestos a comprar, a poner la pasta cuando el activo se cree que está en tendencia alcista. Entonces está cayendo, no compran, pero entra gran volumen cuando empieza a subir de nuevo, aumenta el volumen, todo el mundo quiere comprar barato. Y por supuesto lo que hemos dicho, que la tendencia que está vigente hasta su sustitución por otra tendencia opuesta. Sucede que cuando una tendencia alcista pasa a ser bajista o cuando una tendencia bajista pasa a ser alcista, aquí resulta importante determinar las transiciones entre estas dos direcciones. Resulta importante saber cómo se cambia de tendencia. Y eso es lo que veremos. Vamos a ver cómo, cuando acaba la etapa de distribución,
comienza la nueva etapa de acumulación en ese punto. Posteriormente a esto, me gustaría introducir e hilar por aquí, es que Ralph Nelson Elliott desarrolló un estudio de las ondas de estos movimientos del precio, de las ondas financieras, basado en la teoría de Dow. Y como complemento a esta fue un gran avance de conocimiento, de cómo se mueven, de cómo oscilan los mercados bursátiles. Así que bien, con esta introducción de Ralph Nelson Elliott vamos a pasar a la siguiente parte de la teoría, las ondas de Elliott.